Bueno, este será el último capítulo de Cursed Blood Sangre Maldita en español que verán por un tiempo. No es que no quiera publicarlos, no, nada de eso, es solo que el creador está escribiendo nuevos capítulos. Si quieren que suba más capítulos, vayan y denle apoyo al creador. Se lo merece. Tal vez si tiene más motivación, publique capítulos más rápido, así que denle apoyo, les dejaré su canal en un comentario fijado y en la descripción. También quería decirles que estoy escribiendo algo, tal vez incluso lo suba aquí a mi canal de YouTube, pero estaré utilizando Wattpad, así que si quieren ver lo que voy a subir pásense por ahí, se los dejo en el comentario y en la descripción. Sin más que decir. Disfruten. Sangre maldita. Capítulo 14. Un resultado siniestro. Mitsuki Bakugo salió del edificio de oficinas donde había estado atrapada durante horas, con las piernas temblorosas y las rodillas débiles. Cualquier observador casual habría aceptado que la mujer parecía enferma. Si le hubieran preguntado, la madre Cenicienta habría estado de acuerdo y habría dicho que sentía como si su estómago estuviera a punto de expulsar su contenido. Dioses arriba, por favor ayúdame, Mitsuki murmuró mientras se deslizaba, tomando asiento justo en las escaleras frente a su prisión anterior. La mirada angustiada que le torcía la cara, causada por lo que acababa de experimentar, fue desgarradora por ver. La reunión con los abogados había comenzado en una situación inestable y peligrosa. Era obvio para cualquiera que lo mirara que Katsuki no estaba arrepentido, pero el rubio todavía había pedido perdón como su madre le había ordenado. Incluso se había comportado un tanto civilizado. Su plan, o más bien el de Mitsuki, había sido simple, y lleno de agujeros. Se había basado en gran parte en que los abogados no eran ni demasiado brillantes ni en busca de sangre. Se había vuelto deprimente a medida que avanzaba el día y ninguna de las dos condiciones iba a caer a favor de la familia Bakugo. Katsuki había seguido las órdenes, se había inclinado y había admitido que había sido cegado por su sed de sangre después de haber sido completamente derrotado por Izuku. El rubio se había disculpado y juró que nunca volvería a ocurrir algo así. Añadió que no había querido dañar a sus otros dos compañeros de clase, solo el que él sabía podía evitar un ataque así sin demasiados problemas. Mitsuki había creído que si insistían en que las acciones de su hijo estaban claramente destinadas a ser de naturaleza no letal, cualquier sentencia se reduciría en severidad. Después de eso vinieron las preguntas. El abogado de Asui, Kamishiro, había empezado a preguntarle a Katsuki por qué había ignorado descaradamente la señal que acabó con el ejercicio. Sabiendo que esto ocurriría, Mitsuki ya le había dado instrucciones a su hijo sobre cómo responder. Aún así, ninguno de los tres sentados en el juicio parecía convencido cuando estaba relacionado con ellos de que los golpes de Izuku habían sido tan fuertes que habían confundido las percepciones del explosivo rubio. Sakamoto de Ua ni siquiera había tratado de ocultar su disgusto cuando se lanzó la idea de confundir la alerta de alerta por un tiempo. La madre Cenicienta había observado con creciente preocupación cómo los abogados habían deliberado justo delante de ellos. No hubo intentos de ocultar la desconfianza de los tres con respecto a su hijo. Se habían pronunciado palabras tales como animal y psicópata. Incluso delirante había sido escuchado más de una vez. Mitsuki se vio obligada a agarrar el brazo de Katsuki tan fuerte como pudo para mantenerlo tranquilo. Entonces el abogado de Ida, Ange, había hablado un poco más alto: un idiota que no puede o no está dispuesto a asumir la responsabilidad de sus acciones es peor que el más bajo de los plebeyos. Las palabras altaneras habían sido demasiado para su orgullo ya eviscerado, y Katsuki había gruñido profundamente en su garganta. Mitsuki había apretado su agarre sobre él tan severamente como era posible, su mirada más letal se dirigió hacia él, pero era demasiado poco, demasiado tarde. Kamishiro había captado la reacción de su hijo. La mujer de cabello violeta había arrojado a los Bakugos una sonrisa malévola antes, todo fue cuesta abajo. Tranquilo y tranquilo, chico, dijo un hombre grande y robusto vestido con ropas blancas mientras guiaba a un tembloroso Katsuki por las escaleras. El destino de los dos era el vehículo blindado blanco, estacionado en un lugar desde donde la madre Cenicienta se había derrumbado. Haz lo que te dicen y no habrá ninguna necesidad de cadenas que escuches. Mitsuki miró a su hijo cuando él y su guía pasaron junto a ella. Su Katsuki estaba a punto de ser trasladado a una institución mental donde lo bombardearían con pruebas diseñadas para decidir si era, o alguna vez, sería seguro de volverlo a la sociedad. Por primera vez, sus ojos carmesí, normalmente frunciendo el ceño, se abrieron de miedo y pidieron ayuda. Los suyos, sin embargo, estaban llenos de desesperación.
Fue cerca del final de la reunión que Kamishiro había arrojado su trampa y se le ocurrió una idea brillante. Ya que solo tenían la palabra de Katsuki como garantía, ¿por qué no verificar profesionalmente su estabilidad mental aislándolo durante un mes en un instituto especial? En teoría, esto permitiría una oportunidad más amplia para que Mitsuki construya su propio caso para presentar a un tribunal en caso de un juicio. Una posibilidad que los tres abogados habían dejado en claro todavía estaba sobre la mesa. Mientras tanto, las partes interesadas tendrían la oportunidad de descubrir por sí mismas si su hijo todavía estaba hecho de héroes. Sin embargo, Mitsuki sabía de otra manera. Si lo dejaran a su suerte, Katsuki sin duda se volvería violento, física o verbalmente. O bien decía algo delirante o, peor aún, intentaba echarle la culpa de todo a alguien más. Sus propias palabras atarían la soga alrededor de su cuello mejor que cualquier testigo. Por eso Mitsuki se dio cuenta de que los Asui eran tan temidos. No fue por su poder en bruto, su quirk familiar. ¿Quién le tenía miedo a las ranas? Fue su astucia villana y la ineludible influencia que había construido para ellos lo que los convirtió en titanes de la sociedad. Rechazar había sido imposible, y detenerse solo habría empeorado las cosas. No había otra opción que aceptar y permitir que su hijo fuera arrojado a la guarida del león. Por favor, solo una vez más, Mitsuki murmuró mientras temblaba su teléfono. Su único salvavidas ahora, su única esperanza, era Inko. Por favor, Ko-chan, por favor. Articulación de simulación imprevista, sala de personal solamente. Cuando Nezu llegó a las instalaciones de la academia que estaba bajo ataque, descubrió que todo había terminado. El asalto había sido detenido. Sin embargo, la vista de numerosas ambulancias cargadas de estudiantes y camiones blindados repletos de villanos, lo había hecho tambalearse. Le había costado un minuto recuperarse, pero luego ordenó a todos los maestros de primer año capaces de reunirse en su actual habitación cerrada. ¿Cómo están aguantando nuestros estudiantes? Nezu le tiró su primera y más importante pregunta. El animal de Kirket miró alrededor de la habitación, cada vez más preocupado de lo que había estado cuando cada uno de sus maestros apartó la vista cuando miró a los ojos, aparentemente demasiado vacilante para responder. Cualquiera que fuera la noticia, estaba claro que no le iba a gustar la respuesta. Físicamente hablando, solo un mínimo terminó por adquirir lesiones que requerían atención médica, comenzó a informar a Izawa tan pronto como llegó su turno. El hombre brusco no mostró incertidumbre ni renuencia a hablar. En cuanto al trauma psicológico, estamos ante algunas situaciones difíciles. Nezu hizo una mueca mientras leía el informe en sus manos. Mientras que alrededor de la mitad de los estudiantes habían podido defenderse de sus atacantes con un nivel de habilidad encomiable, rápidamente se hizo evidente para cualquiera con los ojos que nadie a su lado había escapado completamente ileso. Los estudiantes más fuertes, más preocupados por proteger a sus compañeros de clase y a ellos mismos, habían sido mucho menos conscientes de infligir un daño duradero a sus oponentes de lo que nadie podría haber esperado. A pesar de que la cláusula de autodefensa se aplica de manera irrefutable a esta situación, la escuela sin duda pronto tendrá esos buitres conocidos como periodistas y reporteros en busca de sangre. La falta de moderación mostrada en algunas de las heridas reportadas por los villanos arrestados iba a ser una fruta de baja altura para que los medios de comunicación la tomen. Pero de aquellos con lesiones físicas, continuó Aizawa, aún llamando la atención de los otros presentes. Tenemos algunos que fueron clasificados como que necesitaban cuidados intensivos inmediatos. ¿Te refieres a Ida, Midoriya y Yaoyorozu? Medianoche pidió una aclaración. La heroína con clasificación R sabía el tipo de problemas que cada uno de esos adolescentes podría causar indirectamente, cada uno a su manera. ¿Cuáles son sus pronósticos? ¿Se recuperarán pronto? Los asistentes ya sabían la respuesta a esa pregunta en el caso de Tenya y Ida. Después de correr para reunirse con Olmigt en su camino hacia el campus principal, el estudioso adolescente siguió acelerando para llegar al resto del personal incluso cuando sus motores se habían sobrecalentado. El estudiante con gafas había llegado a una audiencia sorprendida que gritaba con toda la fuerza de sus pulmones, con un mensaje claramente claro a través del evidente dolor y el pánico. Cuando el personal había ido a retomar la USG, llevándose a Ida con ellos, Tenya se había sentido visiblemente conmocionada al ver el estado en el que se encontraban muchos de sus compañeros de clase. Luego había sucumbido a sus heridas y había caído en la inconsciencia. Por supuesto, como era ahora la tradición, la caballería había llegado demasiado tarde para ser de mucha utilidad.
Snipe, gracias en parte a su Kirk, se apresuró a sacar la movilidad de todos los villanos que habían estado a la intemperie, asegurándose de que los que ya estaban abatidos no podían escapar ni resistirse. Desafortunadamente, solo había tenido tiempo de disparar un puñado de agujeros en los brazos de lo que parecía ser el líder del asalto antes de que lograra escapar. Tenya Ida sufrió quemaduras de segundo grado en sus pantorrillas, motores interiores y exteriores, y casi derretidos, respondió Aizawa, sorprendiendo a algunos que no sabían la magnitud de las lesiones del adolescente. Se espera que sea recuperado y dado de alta del hospital de elección de su familia para mañana por la noche. Con esa actualización, solo quedaron Midoriya y Yaoyorozu, y Nezu realmente no quería detenerse en la lata de gusanos que eran esos dos si no tenía que hacerlo. En un nivel intelectual, el animal caprichoso pudo entender el razonamiento detrás de las acciones de Midoriya basado en la situación descrita por Aizawa. All Might había estado luchando demasiado para someter al monstruoso Nomu y había que hacer algo para aguantar el día. La maniobra incluso había sido inteligente, las consecuencias de afirmar con fuerza el control sobre un ser sensible hubieran sido mínimas si se hubieran manejado con cautela en comparación con matar a uno. Ojalá All Might no hubiera perdido el control sobre el villano. Momo Yaoyorozu fue otra historia completamente. La joven se había sentido herida como resultado de un Kirk que, por todos los derechos, no debería haber sido viable en primer lugar. El pobre Midoriya ahora tendría que lidiar con la cra que le respiraba en el cuello cuando salió a la luz, estaba controlando a los zombies que eran completamente capaces de utilizar sus quirks. Si eso no fuera lo suficientemente malo, la adolescente madura, si no sus padres, probablemente buscaría algún tipo de retribución por el percance. Aunque, considerando todas las cosas, la familia Yaoyorozu probablemente debería estar más agradecida que cualquier otra cosa. Su heredera había sobrevivido al asalto con su honor y su virtud intactos. Lo que estaba diciendo algo, considerando que resultó que el grupo de villanos que habían poblado la zona de desastre a la que había sido enviada había estado compuesto principalmente de presuntos violadores. Por otro lado, Momo Yaoyorozu parece necesitar solo un par de días de recuperación, Aizawa continuó, suspirando mientras aclaraba, la chica de la recuperación dice que las maquinaciones del oído interno, por delicadas que sean, siempre llevarán más tiempo del anticipado a sanar. Hubo asentimientos de acuerdo en esto. Más de uno en la mesa había sido accidentalmente atrapado en uno de los ataques de Sonic Scream de Present Mickey recordó el molesto tiempo que llevó recuperarse. Midoriya, requerirá mucho más tiempo que cualquiera de los otros, finalizó Aizawa, sin ofrecer más información. Nezu no pudo contener su estremecimiento. Izuku Midoriya, aunque era un sanador de último recurso increíblemente poderoso, había sido asignado por más tiempo que su asistencia la va como uno más débil en lo que respecta al lado de combate real de las cosas. A pesar de eso, el adolescente de pelo verde había demostrado ser más que adecuado durante el asalto. Había demostrado habilidad en cada rango y nivel de conflicto, había brindado apoyo en el combate e incluso había derribado a varios criminales peligrosos. Pero entonces, estaba la advertencia. Siempre fue tan fácil olvidar que los regeneradores como Midoriya no eran en realidad inmortales, mucho menos irrompibles, hasta que algo como lo que le pasó al héroe en entrenamiento lo demostró una vez más. Con Midoriya había sido extremadamente difícil lidiar con él durante el incidente anterior en el que su hijo había estado involucrado, por lo que Nezu no tenía ninguna razón para creer que ahora sería diferente. Su reacción podría incluso llegar a ser histérica en este punto. De Kirked Animal se preguntó si la mujer hogareña se uniría con uno de los padres más influyentes en esta ocasión. ¿Qué hay de 13? El presente le preguntó a Mick de repente, luego miró a su viejo amigo con evidente preocupación. ¿Qué pasa contigo? Los héroes profesionales congregados y el director se volvieron a Aizawa expectantes. El héroe clandestino solo entrecerró los ojos, sabiendo muy bien lo que había en la mente de quienes lo observaban. Si bien las lesiones de Tirten son increíblemente graves, no hay evidencia de ninguna que pueda considerarse una amenaza para la vida. Pero Recovery Girl sugirió unas largas vacaciones. Aizawa dijo, permitiendo un minuto de silencio antes de ceder y compartir la información que sus compañeros de trabajo querían escuchar. En lo que a mí respecta, reconozco que actualmente estoy bajo los efectos de control de la sangre de Izuku. Hasta el momento no parece haber muchos efectos secundarios adversos, y todas las lesiones potencialmente mortales que he acumulado se han curado. Más de un par de oídos notaron el deslizamiento en el discurso del héroe clandestino.
Nunca antes el hombre se había referido a uno de sus estudiantes por su nombre de pila. Fue una prueba suficiente de uno de los efectos del Kirk del regenerador. El maestro brusco frunció el ceño ante las miradas inquisitivas que estaba recibiendo de sus compañeros maestros. Al final, sin embargo, decidió no permitir que su recién adquirido aprecio por el rollo de canela de cabello verde de un estudiante para colorear su respuesta, acababa de referirse a Izuku como un delicioso pastel. Genial, ahora estaba hambriento y cansado. Tal vez esa nueva farmacia en la calle vendió tabletas de melatonina recubiertas de canela. Soy consciente de que mi objetividad con respecto a mis estudiantes está actualmente comprometida. Por lo tanto, cederé a la decisión de Nezu respecto a las siguientes acciones que se tomarán, dijo Aizawa, mostrando que incluso si su sesgo se había nublado, su capacidad porque el pensamiento lógico funcionaba bien. Sin embargo, no alivió mucho la mente de sus compañeros de trabajo. Sin embargo, aún deseo terminar mi informe, así que al menos tienes una imagen más clara avanzando. Nezu estaba dispuesto a tomar lo bueno con lo malo cuando se trataba de su maestro héroe clandestino. La supervivencia de Aizawa fue una bendición invaluable, incluso si en el futuro previsible se vio comprometido por el capricho de uno de sus estudiantes favoritos. Era una lástima que aquellos en el poder pudieran tomar incluso las palabras más discretas del adolescente de cabello verde como un abuso de poder. Entre los estudiantes más afectados a nivel psicológico, Aizawa cambió de tema, cansándose de las miradas que estaba viendo. Él activamente ignoró el puñado de estremecimientos que sus compañeros de trabajo hicieron en sus palabras. Parece que Ochako Uraraka, Toru Agakure, Tsuyu Asui y Minoru Mineta tienen una gran necesidad de asesoramiento y evaluación psiquiátrica, la última por un conjunto de razones completamente diferente. Ninguno de los héroes profesionales presentes argumentó con la idea de que este era un problema que debía ser abordado rápidamente. No era razonable esperar que los estudiantes, especialmente los primeros años, lidien con tal trauma solo. Incluso los miembros activos de la sociedad de héroes, que se enfrentaban a horrores como este a diario, debían acudir a terapia cada 2 semanas en la mayoría de los casos. Estos niños que ni siquiera habían empezado a aprender las cuerdas definitivamente necesitarían ayuda. Para empeorar aún más la situación, después de perder a un alumno recientemente, otro sucumbió al estrés de la situación y llegó a proponer que sus compañeras se rindieran a los villanos con la esperanza de aumentar sus posibilidades de supervivencia. Esta transgresión tendría que ser manejada con la mayor delicadeza, ya que las jóvenes en cuestión estaban completamente dentro de sus derechos a presentar cargos por tales sugerencias. Si no se abordaba con la debida prisa, era probable que la furia justa se extendiera a la escuela. Y si eso no fuera lo suficientemente malo, las acciones de Mineta solo darían a los medios otro día de campo para disfrutar. Habría preguntas interminables derivadas del estudiante diminuto, que se extiende desde la lista de aceptación de la escuela de la UA hasta su política de admisión. ¿Qué hay del niño con la extraña entidad de la sombra en su estómago? Blackin habló ahora. Los pliegues que corrían por la frente del héroe sangriento mostraban la preocupación del hombre por el episodio de locura en que se había caído el adolescente, tal como lo describieron 2 estudiantes temblorosos e innumerables criminales mutilados. Tokoyami creo que se llamaba. Aizawa habría desechado la preocupación de su compañero de curso de héroe, profesor de aula, pero estaba demasiado cansado para hacerlo. En cambio, el hombre brusco solo suspiró al recordar los informes médicos de aquellos que fueron sacados de la zona de lluvia. Debajo de toda la sangre, el aceite, la mugre y el barro, lo peor que recibieron los villanos fue un par de piernas rotas y hombros dislocados, respondió el héroe clandestino, evitando más desconfianza hacia uno de sus estudiantes. Al final, causó mucho menos daño general que Todoroki, quien casi causó 2 docenas de casos de congelación. Tokoyami actuaba en gran medida para intimidar. Nunca se volvió realmente loco. Si Nezu no hubiera tenido una migraña masiva desde el momento en que comenzó la reunión, ya habría tenido una. Siempre se reducía a lo mismo. Predicaron a sus alumnos para que siempre fueran más allá, pero cada vez que un estudiante era obligado a ir a Plus Ultra, el evento siempre generaba reacciones violentas y desconfianza del público. El problema esta vez fue que más de una docena de estudiantes se vieron obligados a enfrentar una situación así. La oficina de la enfermera de recuperación, aparentemente muerto para el mundo mientras estaba acostado en su cama de hospital, el muchacho con la sangre maldita dormía en un estado de coma.
Según Recovery Girl, las exploraciones indicaban que casi todos los órganos internos principales habían sido aplastados bajo la presión monstruosa que las manos del gnomo habían producido cuando fue aplastado y desechado. La caja torácica del adolescente de cabello verde también se había pulverizado casi por completo, y su columna vertebral se había torcido más allá del alcance mortal de aquellos que carecían de quirófanos. Por todos los derechos, Izuku debería haber muerto en la USG, al instante. El más débil de los gruñidos escapó de los labios del ocupante de la cama. El sonido pronto fue seguido por un parpadeo de párpados tratando de abrir. En un instante, Tsuyu estaba al lado de quien había llegado a significar tanto para ella. Antes, la niña rana había estado perdiendo la batalla contra la histeria cuando Izuku había perdido el conocimiento, negándose a dejar su lado incluso ante las severas garantías de la chica recuperadora que el corazón de su amiga había comenzado a latir de nuevo y su regeneración estaba funcionando a su ritmo normal. Lo que había sido más preocupante después de eso finalmente se había hundido era el hecho de que su fiebre había permanecido hasta hace unos momentos. Izuku. Tsuyu tomó rápidamente la mano de su rollo de canela, las lágrimas volvían a crecer en sus ojos. Una potente mezcla de alivio y miedo brotó de la rana drenada. Puede que haya menos de qué preocuparse, pero se había descubierto después del hecho de que tanto Tai como Lily habían dejado de moverse en algún momento durante el asalto. Las dos chicas zombies habían sido llevadas a la oficina de la enfermera como cadáveres, ya que nadie podía despertar. Recovery Girl había estado a punto de entregarlos a la morgue local si no hubiera sido por los dos que se abrieron de golpe cuando ella había levantado el teléfono. La búsqueda frenética de ojos rojos apagados había sido claramente una señal de que los dos habían estado buscando a su maestro, por lo que la heroína anciana los había dejado solos. Luego, el CRA había llamado y, con mucho tacto como siempre, había pedido que, de ser posible, se les diera la custodia de los zombies aún sensibles pero inmovilizados. Hubo comentarios abiertos de la batería de pruebas que se estaban preparando para las chicas, pero Nezu había puesto su pie. El director había dejado claramente claro que tanto Tai como Lily debían permanecer bajo la vigilancia de su academia hasta que el usuario de Kirk que las había creado diera permiso explícito con respecto a sus destinos. El resultado final fue la oficina de una enfermera más llena de gente que nunca. Tai y Lily juntas ocupaban la cama junto a Izuku, parecían títeres sin vida, y al otro lado del adolescente de cabello verde, descansaban Momo. La niña madura todavía se estaba recuperando de los efectos secundarios de Lily's Kirk, y Recovery Girl no estaba ansiosa por conocer a los padres de los alumnos de recomendación académica. Tsu-chan, respondió Izuku con voz ronca. Tragando saliva, abrió los ojos completamente y se sintió feliz más allá de la razón al ver que su amada rana era lo primero que veía. ¿Cuánto tiempo he estado fuera? El joven héroe en entrenamiento se sintió extrañamente lento, y un dolor persistente aún recorría todo su cuerpo. Sin embargo, era similar a los dolores típicos del resfriado común, no como la agonía de los huesos rotos. Fue extraño, el adolescente de cabello verde también podría decir que su mente tampoco estaba completamente recuperada. El aturdimiento con el que había tenido que luchar para siquiera hacer una pregunta tan simple ahora rivalizaba con quedarse dormido durante horas y horas. «Oh no», pensó Izuku para sí mismo a través de la niebla de su mente. ¿Y si han pasado días desde que me desmayé? 4 horas, Tsuyu logró ahogarse con el torbellino emocional que estaba experimentando. La inesperadamente corta respuesta provocó un jadeo en el despertar del adolescente de cabello verde. Ya veo, logró decir Izuku a través de sus pensamientos confusos. Se alegró de no haber preocupado a la gente por su salud durante un largo periodo de tiempo. Sin embargo, el estado actual de Tsuyu era preocupante. ¿Es algo bueno que...? Cualquier otra cosa que Izuku iba a decir se cortó cuando Tsuyu de repente comenzó a golpearlo en el pecho. El adolescente de pelo verde gritó por la inesperada agresión, pero ninguno de los ataques en realidad tuvo la fuerza suficiente para lastimarlo. Estaba más concentrado en las lágrimas que fluían por las mejillas de la niña rana. «Idiota». Tsuyu gritó con voz ronca mientras golpeaba el pecho de Izuku, «me asustaste. Me debes. Me debes». El adolescente de cabello verde no podía entender las palabras que se pronunciaban, o por qué lo golpeaban, pero decidió hacer lo único que se le ocurría en lugar de simplemente sentarse allí. Con gran esfuerzo, Izuku logró envolver sus aún débiles brazos alrededor de la llorosa rana y abrazarla.
Su renuencia a la delantera, Tsuyu se hundió a regañadientes en el abrazo, sus sollozos se convirtieron en resoplidos y pequeños jadeos. Después de unos minutos de esto, ella pudo encontrar su voz. No respondiste, dijo la niña rana temblando. No lo harías, no importa cuánto grité, tu corazón se detuvo por 2 minutos. Izuku inhaló profundamente, un margen de comprensión de las acciones de la niña rana barriendo a través de él. Sus lesiones deben haber sido muy malas esta vez. Pensé que no volverías, continuó Tsuyu, dejando que todo lo que ella había embotellado saliera corriendo. Pensé que te había perdido. Y no había, antes de que pudiera, antes de que yo. Una idea de lo que la chica rana estaba tratando de decir se encendió en la mente de Izuku cuando la niebla finalmente se despejó. Al igual que el fuego, la señal captó una cosa indefinible en su pecho en llamas. Se palpitaba. No sabía qué era, pero sí sabía qué tenía que hacer ahora. Puede que sea demasiado pronto para enfrentar tales emociones, pero la idea de lastimar a su amado Tsuyu era peor que cualquier otra cosa que hubiera experimentado hasta ahora. Así que, justo allí, el adolescente de cabello verde tripuló y se obligó a asumir la responsabilidad. No voy a ir a ninguna parte, Tsu-chan, dijo Izuku suavemente, acariciando la espalda de la niña rana mientras se acomodaba para el ocasional hipo en su pecho. Y tampoco te dejaré solo. Yo creo que te amo. El adolescente de cabello verde sabía que recorrer el camino que sus palabras podrían haber abierto tan temprano en sus vidas sería difícil y lleno de dolor. El amor que acababa de declarar sin duda se pondría a prueba una y otra vez. Pero mientras miraba a la niña en sus brazos, sabía que valdría la pena cada segundo. Estaría encantado de derribar cualquier adversidad por su bien, y de hecho había demostrado tantas horas atrás. Y después de todo, él siempre podía dar consejos a Tae-chan, ¿verdad? Yo, creo que también te amo, murmuró Tsuyu desde su posición. Echando la cabeza hacia atrás para poder mirar al idiota de quien se había enamorado, la niña rana miró con los ojos hinchados. Pero todavía me debes. ¿Me debes de por vida ahora? Izuku simplemente respondió con una cálida sonrisa, aceptando que la niña pequeña en sus brazos probablemente tomaría la iniciativa en su relación. Él podría vivir con eso. Un suave golpeteo de nudillos en la madera atrajo la atención del duro verde hacia la puerta de la habitación, que ahora estaba abierta. Echando un vistazo adentro, estaba Inko Midoriya, que sonreía suavemente, y sus ojos llorosos mostraban cuán aliviada estaba de ver a los adolescentes juntos y vivos. Ahora no te detengas por mi cuenta, Inko susurró con voz maternal, riéndose entre dientes mientras los dos adolescentes se pusieron rígidos de vergüenza. Al entrar completamente en la habitación, la madre acogedora se acercó a su hijo y sacó una bolsa llena de cocina casera detrás de ella. Tsu-chan, ¿podrías ayudarme a alimentarlo? No confío en estos dinkips. Asintiendo con entusiasmo, Tsuyu se enjugó las lágrimas y sonrió a la madre de su novio. ¿Novio? Estaban juntos ahora, ¿verdad? Alejándose del pensamiento para más tarde, la niña rana se deslizó de los brazos de Izuku para ayudar a la mujer hogareña a prepararse. Ella estaba agradecida por la bienvenida a la matriarca de Midoriya y estaba decidida a demostrar que era digna de tal apoyo. Inko se preguntaba dónde estaban el resto de los compañeros de clase de su hijo y por qué más no acudían en su ayuda. Si conocía a su bebé como ella sabía que ella lo sabía, entonces estaba segura de que él había hecho algo imprudentemente heroico otra vez para terminar sufriendo heridas tan terribles una vez más. Seguramente eso merecía algo de solidaridad. Justo cuando ese pensamiento traía un ceño fruncido a los labios de la mujer hogareña, Hiro y Tokoyami entraron a la habitación, con los brazos llenos de bocadillos de todas las naturalezas. La vista calmó inmediatamente la mente de la mujer de cabello verde, y ella agradeció a los cielos por haberle dado a su hijo amigos tan firmes. De vuelta en la sala de personal solo, mientras Inko había ido a revisar a sus hijos, Beru había ido a tratar con la administración de la UA. La matriarca Asui estaba dispuesta a exigir 1 libra de carne, y un alma mientras estaba en eso, por cada niño que había sido herido debido a la negligencia grave que había permitido que ocurriera tal parodia. Tal como estaban las cosas en ese momento, la mayoría de los que reclamaban el título de héroe profesional en la sala intentaban no encogerse ante la mujer rana por temor a su odiosa mirada. Sin embargo, Nezu y Aizawa aparecieron en gran medida no afectados. ¿Y qué excusa tienes esta vez? El tono de Beru podría haber cortado el acero. Sus palabras fueron tan agudas que el más tenso de los maestros se estremeció ante su pregunta.
La mujer rana repentinamente deseó que Olmig todavía estuviera allí para poder verlo retorcerse también. Por desgracia, el símbolo de la paz se había excusado citando que su lesión debía ser atendida. Ninguna en absoluto, respondió Nefu, su propia voz severa y seria, aunque no menos dolida por eso. Simplemente no estábamos preparados para enfrentar una huelga tan coordinada. Y para nuestra vergüenza, nuestros estudiantes fueron quienes pagaron el precio. La mirada que Berú estaba dando solo se intensificó ante esta respuesta. Aquellos atrapados dentro de sus lugares de interés que no se llamaban Nezu Aizawa deseaban estar en cualquier lugar que no estuviera en esa habitación atrapada con la matriarca Asui. Desafortunadamente, todos sabían que no tratar con la mujer rana ahora solo empeoraría las cosas más tarde. Caso y punto, su firma representó a la familia Yaoyorozu. Me temo que estos años de relativa paz han devastado la fuerza de nuestras medidas de seguridad, continuó Nezu sin inmutarse, recuperando la atención de la enojada mujer rana. El presupuesto para tal cambio se desplazó a lo largo del tiempo hacia diferentes áreas que parecían necesitar los fondos más. Y podría señalar que todas estas reasignaciones fueron sugeridas por el asesor económico de la escuela. Berú sintió que su ojo se contraía ante esto. Por supuesto, el animal Kirket traería ese detalle específico, su firma había sugerido a la mujer en cuestión agua para empezar. Al menos la furiosa madre sabía de quién iba a rodar la cabeza antes de que terminara el día. Podemos jugar el juego de la culpa todo lo que quieras, pero eso no cambia lo que se debe hacer ahora, dijo de repente Aizawa, levantándose de su asiento para entregarle a la matriarca Asui una carpeta de manila que había estado sosteniendo. Sus compañeros de trabajo podrían haber querido detener al hombre, pero ninguno tuvo el coraje de moverse. Y creo que puedes ayudar. La mujer rana agarró la carpeta con más fuerza de la estrictamente necesaria, preguntándose por qué el hombre brusco no fue golpeado por el miedo como las otras excusas para héroes en la habitación. Todo lo que tomó fue un momento para mirar a los héroes subterráneos para que todo tuviera sentido. No mereces esa bendición corriendo por tus venas, siseó Berú con frialdad, abriendo la carpeta sin esperar una respuesta. Lo sé, respondió Aizawa con firmeza ante tal despido. Fue recompensado con un fuerte TSK de la ahora preocupada mujer rana. La información en sus manos era mucho para que Berú la asimilara a la vez, casi demasiado. Por un lado, lo que las palabras enfrente de ella dijeron la hicieron querer pedir más cabezas para alinear su tajo. Por otro lado, sabía que sus principales prioridades eran mantener a los niños, específicamente a Izuku en este caso, protegidos. Los miembros de la facultad de la UA no eran los únicos que sabían de la desagradable fijación de los medios por las tragedias. Un villano, no importa cuán monstruoso, acabe muerto a manos de un estudiante. Las sanguijuelas manchaban el nombre del adolescente de cabello verde solo por las calificaciones, sin importarles que hagan su trabajo real de informar la verdad. Ella lo había visto suceder antes, y no permitiría que volviera a suceder. Berú sabía que si ella no actuaba rápidamente, Izuku sería enmarcado por un mal uso letal de su Kirk contra otro ser humano, y su destino sería tan bueno como sellado. Al público no le importaría que su Kirk no tuviera realmente ninguna capacidad ofensiva activa, solo que un héroe en entrenamiento había matado a alguien. El hecho de que el villano se hubiera estado defendiendo contra Olmig ni siquiera se registraría con ellos. La matriarca Asui tendría que hacer algunas llamadas. Ahora. Y mientras hacía eso, tendría que dejar la salud mental de Izuku y su hija a su ahora querida amiga y compañera madre. La oficina de la enfermera, unos minutos después de ver a Izuku demoler cada trozo de comida que tenía delante, Tsuyu e Inko se habían excusado de la habitación. Al parecer, la madre hogareña había querido hablar en privado con la niña rana que ahora era su novia. Novia, que hizo que la adolescente de cabello verde se detuviera. Ahora tenía una novia, supuso que no eran muy oficiales, no se habían besado todavía después de todo. Así fue como salió bien. Hubo una declaración de intención y luego un beso para sellar el trato. Sin importar el estado de su relación, sus compañeros de clase estaban seguros de hacer una gran noticia. Si él era honesto consigo mismo, Izuku estaba esperando que eso sellara la parte del trato, algo para esperar, murmuró el adolescente de cabello verde para sí mismo. En ese momento, lo último de la niebla se despejó de su mente, y una mueca tiró de su cara cuando los eventos del asalto a la USJ finalmente comenzaron a procesarse. Los recuerdos parpadeantes aparecieron ante su mente, y ahora, sin la adrenalina recorriendo su sistema, Izuku sintió que realmente podía analizar los hechos.
El más inquietante y preocupante era el que era imposible negar. Accidente o no, él había matado. Solo eso fue motivo no solo de expulsión, sino también de prisión. Dejando de lado la idea de que su sueño había muerto junto al villano llamado Nomu, el adolescente de cabello verde consideró el siguiente problema. Aizawa. Mientras que su maestro de aula había pedido ser sanado, en el momento en que su sangre entró en el sistema del hombre, no había habido una supervisión real sobre el uso de su Kirk. Pensándolo bien, toda la escena final se hizo más siniestra cuando se la ve bajo esa luz. En esos pocos segundos antes del segundo contraataque, fue Aizawa quien propuso el uso de la sangre de Izuku para secuestrar a Nomu. ¿O lo tenía? ¿El héroe clandestino realmente sugirió ese plan en particular para pacificar al enemigo, o su sangre influyó en el llamado con el objetivo alternativo de expandir su influencia? Trata de descansar un poco, Yaomomo, se interrumpió Izuku de sus pensamientos por la voz pacificadora de Hiro, quien se había sentado en la cama frente a él donde la niña madura había estado descansando. Toko y yo vigilaremos tus deberes para ti, así que solo tómatelo con calma. Izuku sintió en su interior la familiar sensación de culpa que parecía un lodo al ver a las dos chicas. Él también sería responsable parcial de la condición de Momo. Lily le había contado acerca de su Kirk, Tisonant Song, poco después de su crianza. Él había teorizado que como un no muerto, la pequeña niña zombie sería capaz de usar su habilidad el tiempo suficiente para que fuera útil, pero no había tenido en cuenta factores importantes. Si hubiera hecho su trabajo y tomado las precauciones adecuadas, entonces Momo no habría terminado afectado junto a los villanos. No importaba cómo lo mirara, había fallado de nuevo. El único que salvó esta vez fue que nadie a quien le importaba había muerto. No te preocupes, mi gorilla, agregó Tokoyami, una vez más poniendo su dramatismo. Sus responsabilidades tampoco pesarán sobre sus hombros. Llevaremos su carga por usted en caso de que Kirk se tambalee ante la inmensidad de sus lesiones. Después de descifrar el significado del Señor del Borde, Izuku no pudo evitar sentirse humilde. Un monstruo como él, que fácilmente podía matar a alguien si no mantenía su propio Kirk bajo control, no tenía por qué tener amigos de tal calibre. El recuerdo de haber ocupado un asiento trasero mientras una parte más oscura de sí mismo avanzaba durante la crisis aún estaba fresco en su mente, y el adolescente de cabello verde todavía no podía reconocer a la personalidad que se hizo cargo y casi mató a uno de los villanos a sangre fría. Gracias, Izuku susurró a través de la emoción que sus pensamientos estaban arrastrando. Y luego, antes de que pudiera ayudarse a sí mismo, soltó unas palabras que ni él podía creer que alguna vez dijera. Fumikage, Kyouka, para todo. La pareja nombrada se sonrojó en el reconocimiento. Con sonrisas incómodas, los dos salieron de la habitación. Izuku hizo una nota mental para preguntar si había ido demasiado lejos demasiado pronto. Sin nada más que hacer por el momento, Izuku observó a Momo mientras comía algunos de sus bocadillos con una expresión de placer culpable en su rostro. La vista sorprendentemente ayudó a tranquilizar su mente. Por lo menos el presidente de la clase se recuperaría. Y como era su naturaleza, la mente del adolescente de cabello verde instantáneamente pasó de ese pensamiento feliz a otros más inquietantes, como qué haría si sus compañeros le exigieran que renunciara como vicepresidente de la clase. O peor, ¿y si alguien intentara golpear a Tsuyu? Ella era linda más allá de toda razón, así que tenía que suceder con el tiempo. Izuku-kun. Salido de sus pensamientos una vez más, Izuku parpadeó antes de girarse hacia la puerta de la oficina, donde Ochako ahora estaba mirando a los ocupantes de la habitación. ¿Te sientes mejor? El adolescente de pelo verde le dio a la morena un pequeño asentimiento. Por lo que podía recordar mientras estaba en el asiento trasero, debería estar agradecido por la chica de mejillas rosadas. Ella le impidió que se convirtiera en un verdugo cuando él tenía a ese villano de la niebla muerto de derechos. Decidiendo actuar por el lado de la precaución, no hizo comentarios al respecto. Si no estaba listo para enfrentar el momento de sus pensamientos asesinos, dudaba que su compañero de clase lo estuviera. Me alegro. Exclamó Ochako con una sonrisa. Con cuidado, como para evitar de acercarse demasiado a los dos zombies inmóviles, la morena se acercó hasta que estuvo de pie junto a la cama de Izuku. ¿Qué les pasó a ellos? No era mentira decir que Ochako se había estado preocupando por su compañero de pelo verde, más bien como un eufemismo. La morena se sintió algo responsable por sus heridas ya que ella no le había dado ningún apoyo real durante el asalto.
Esa culpa se mezcló con la admiración que sintió cuando recordó lo malvado que había sido, dejándola atascada entre mostrar su gratitud y agachando la cabeza avergonzada. Pero cuando Ochako escuchó lo que Izuku había hecho por Tsuyu, no pudo evitar fantasear. ¿Y si hubiera sido ella en el lugar de la rana? El pensamiento hizo que su estómago se estremeciera, y no de la forma en que lo hacía Kirk. Tae-chan y Lily-chan tienen muy poca sangre activa en este momento, trató de explicar Izuku. Todavía podía sentir las conexiones siempre presentes que compartía con las chicas zombies, pero eran increíblemente débiles en ese momento. Necesitaban alimentarse, pero con su propio riesgo de salud, simplemente no era posible. Si intentan moverse de nuevo, arriesgan una segunda muerte. Probablemente. Ochako sonrió, pero no por la razón por la que Izuku probablemente pensaba que lo era. La chica de mejillas rosadas estaba avergonzada de decirlo, pero estaba un poco feliz de escuchar sobre el estado de las chicas zombies. A ella realmente le gustaba su compañero de clase de cabello verde, pero como él había dicho el día en que se conocieron, era natural que la gente temiera lo que era extraño y antinatural para ellos. Y mientras Lily era la cosa más linda de todas, Tae le dio escalofríos a la morena. Si tuviera que dejar ir a los dos, entonces, sin duda, Izuku estaría perturbado, lo que tampoco le sentaba bien al adolescente antigravedad. Ella solo tendría que consolarlo entonces, como amiga, por supuesto. Un amigo que estaba interesado en ver si la conexión que habían construido sobre su experiencia en la USG podría llegar a más. Después de todo, en la mente de Ochako, el adolescente de cabello verde era un juego justo. Él podría haber salvado a Tsuyu y más de una vez, pero ahora ella también había sido salvada. Y con la chica rana siendo un poco agresiva, sus posibilidades de llamar la atención de Izuku solo tenían que ser más altas. No era como si el dúo verde ya hubiera expresado sus sentimientos el uno por el otro, ¿verdad? Todo lo que tenía que hacer era hacer su propio movimiento antes de que fuera demasiado tarde, discretamente, sin pisar los dedos de los pies. Entonces, ¿están listos para seguir adelante? Ochako preguntó vacilante, esperando que pareciera que ella era honestamente curiosa y que no quería que las zombies estuvieran cerca. Tae-chan no parece querer ir, respondió Izuku firmemente, frunciendo el ceño. El verdamete tuvo que recordarse a sí mismo que su compañero de clase no había atacado directamente a sus compañeros, solo hizo una pregunta inocente. Y Lily está esperando a que su padre regrese. Dejando las palabras de lado, Izuku no era tan ingenuo como para creer que la situación en la que se encontraba era tan simple como parecía. Los años de ser acosados habían forzado un conocimiento casi enciclopédico del lenguaje corporal en su cabeza, y la morena dejó en claro que sus compañeros no muertos la pusieron nerviosa y ella quería que los enterraran. Por su parte, Ochako aceptó la respuesta con bastante facilidad y asintió. Pensando que había navegado esa trampa conversacional lo suficientemente bien, la adolescente antigravedad decidió mudarse y hacer un juego rápido antes de que las otras chicas de su clase se dieran cuenta del verdadero potencial del chico que tenía delante. Ya veo, la morena le dio su mejor sonrisa, inclinando su cabeza de cierta manera que sus padres siempre le habían dicho que era linda. ¿Crees que podríamos tal vez salir más tarde? Izuku miró a Ochako con asombro y con asombro. Ochako tomó la mirada como una buena señal de que el adolescente de cabello verde estaba sorprendido de que alguien estuviera interesado en él, lo que significa que nadie lo había reclamado todavía. Me siento culpable por lo que sucedió, ¿sabes? Te detuve de capturar a ese villano de la niebla y todo, explicó Ochako, agitándose bajo la debilidad de su excusa. Y, he oído hablar de este lugar con muy buena mochi, así que... No había forma de evitar que frunciera el ceño esta vez, así que Izuku no trató de ocultarlo. No quería creer que la chica de mejillas rosadas estaba proponiendo lo que temía que fuera ella. ¿Quieres decir? Izuku se detuvo, incapaz de evitar que su voz vacilara. Una repentina sensación de temor descendió sobre él. ¿Como una cita? La repentinamente ruborizada cara de Ochako podría haber coincidido con el cabello de Kirishima en intensidad. La morena se sintió tan feliz de que su compañera de clase se hubiera dado cuenta tan rápido. Tal vez estar con él no sería tan difícil como ella había pensado. Alejándose de los nervios, la adolescente antigravedad dio un firme y decidido asentimiento. No, respondió de inmediato Izuku, sacudiendo la cabeza. Él suavizó su ceño fruncido, eso no puede pasar. La decepción golpeó a Ochako como un tren de carga, literalmente meciéndola sobre sus talones.
¿Había empujado demasiado lejos o demasiado rápido? ¿Eh? La morena se quedó sin aliento. ¿Por qué no? Porque ya es mío. La inesperada declaración de Tsuyu que viene de detrás de Ochako provocó que el adolescente antigravedad salte al aire con un bastante fuerte. ¿Qué? Preguntó Ochako, sorprendido por el descubrimiento. ¿Ya? ¿Cómo? ¿Cuándo? Sintiéndose mal por su compañero de clase normalmente burbujeante, que ahora parecía devastado, Izuku fue a responder cuando Tsuyu se movió primero. Más rápido de lo que el adolescente de cabello verde podía reaccionar, la niña rana envolvió sus brazos alrededor de su novio definitivamente en un abrazo y tiró de su cabeza hacia sus senos importantes. Con su cabeza enterrada en una agradable prisión, el héroe en entrenamiento no vio la mirada venenosa que su novia dirigía a Ochako. Sin embargo, el mensaje era claro para ella. Espalda. Apagado. Ochako sabía que había sido golpeada, que el rollo de canela había sido tomado. El brillante futuro que había imaginado para ella y sus padres, libre de sus problemas financieros, se convirtió en polvo ante sus ojos cuando el destino de la adolescente de cabello verde se selló con otro. Hubiera dolido menos si el niño en cuestión no le hubiera devuelto el abrazo que se le estaba dando, claramente disfrutando de la atención. Yo, entiendo, Ochako logró ahogarse, haciendo todo lo posible para lidiar con el rechazo. ¿O quién estaba bromeando? Era demasiado para tomar. Lo siento. Con eso, la morena ahora resoplando salió de la habitación, luchando contra las lágrimas y el aguijón de la derrota. Aunque sabía que no tenía sentido detenerse en lo que acababa de suceder, todavía dolía. Ella necesitaba estar sola. Desde su cama, Momo había estado observando tranquilamente toda la escena, insegura de lo que estaba sucediendo. Nunca había aprendido a leer los labios, así que la niña madura sintió la necesidad de pedir una aclaración. ¿Qué pasó? Preguntó Momo, hablando a un nivel completamente aceptable. Aún así, todavía no podía escuchar nada sobre el timbre que no había dejado sus oídos. ¿Se encuentra ella bien? Al darse cuenta de que el presidente de su clase todavía estaba sordo como resultado del Ilish Kirk, tanto Izuku como Tsuyu no pudieron evitar suspirar de frustración. Ahora tendrían que intentar explicar el malentendido, y su relación, con la chica madura mientras ella les gritaba. ¿Dijiste algo? Cuestionó Momo, viendo moverse los labios pero solo oyendo sonar. Lily-chan está bien. Izuku mantuvo una débil esperanza de que los padres de Momo no lo demandaran por esto. Y si lo hicieran, se preguntaba si la madre de Tsuyu lo representaría amablemente en la corte,